Buenas tardes. El país ha puesto en marcha nuevamente la cruzada anti-mapuche. La Patagonia rebelde se manifiesta a través de quienes quieren recuperar las tierras que ancestralmente les fueron robadas. Conflictos de toda naturaleza, incendios de lo que son culpados los mapuches, que dicen no haber sido los autores, incendios intencionales que muchos de los mapuches sostienen que son cometidos por aquellos que quieren inculparlos para poder iniciar la terrible cruzada televisiva, particularmente del grupo Clarín, y política del PRO contra los mapuches, a favor de Benetton, a favor de Joe Louis, de todos los grandes hacendados del sur, que son los dueños de estas tierras, que se han hecho cargo absolutamente de todo, incumpliendo la ley. Acompáñame con estas imágenes porque quiero mencionar una nota escrita por Mario Weinfeld en página 12, excepcional cobertura de lo que es la reacción mapuche frente al ataque realizado impiadosamente por el diario Clarín y sus asociados de los grandes capos de los campos en el sur. Descontextualizar, deshistoriar, es un recurso habitual para mentir en debates públicos, clásico en el periodismo dominante. Se podría hacer escala en la obra devastadora del general y 2 veces presidente Julio Argentino Roca. Bueno, esa figura fue exaltada por Pichetto, dirigente antiplanero, antiempleo público, defensor de la actividad privada y naturalmente antimapuche. Es ineludible, como bien señala la nota en cuestión, la mención a la reforma constitucional de 1994 que reconoció los derechos de los pueblos originarios y entre otras leyes dictadas en consecuencia, la 26.160, citada por Mario Weinfeld, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Resulta central detenerse en el año 2017, cuando Mauricio Macri era presidente y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Aquel gobierno, en alianza con el grupo Clarín, promovió una guerra santa contra los mapuches. Es la nota de Mario. Apeló a un clásico de las derechas de la aldea global, la construcción de un enemigo interno, aterrorizador. En eso está la derecha argentina y la derecha mediática, hasta llegar a titular un programa, La guerra a los indios, como ha hecho el grupo Clarín en estas horas. Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad de un gobierno que no se inmuta. Esa gente no es mapuche, no pertenecen a una comunidad registrada. Esta noche en PPT, indios al ataque. Manera de ir contra los mapuches. Esta es la manera de defender Benetton, Joe Lewis y todos los que son los dueños de esos inmensos campos del sur, algunos parques nacionales, todo incumpliendo leyes que parten de 1994 y que perfectamente podemos analizar y discutir para que los mapuches no tengan derecho absolutamente a nada. Y esto genera algún tipo de controversia incluso dentro del propio gobierno. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, Víctor Hugo, para todos los que están viendo. Hubo un cruce, como vos bien lo decías, Víctor Hugo, entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, con Aníbal Fernández, el ministro de Nación. Arranquemos con este destacado que habla de lo que dijo el ministro provincial. Dijo: Sergio Berni aseguró que los ataques de los mapuches son terrorismo y pidió la intervención del gobierno nacional. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires marcó diferencias con el presidente Alberto Fernández, que ayer dijo que no es su responsabilidad atender la situación en el sur del país. Trabajando para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Berni construyó, creerá él, un rol político que le parece interesante como para candidatearse a algo en la provincia de Buenos Aires. El sueño debe ser el de gobernar la provincia de Buenos Aires. Para eso está haciendo todo lo posible para que el gobierno lo eche. Y el gobierno parece decir: vos querés que te echemos, no te vamos a dar el gusto. Te vas a tener que ir vos en rebeldía de alguna cosa que inventes. Esta es la lucha. Berni quiere que lo echen, el gobierno dice: yo no te voy a echar. Supongo, esta es una lectura
de lo que está sucediendo con una persona que dice que los mapuches son terrorismo, igual que Patricia Bullrich. ¿Ustedes se acuerdan cuando Patricia Bullrich decía que los mapuches eran financiados desde Gran Bretaña, eran financiados por el IRA irlandés, eran financiados por grandes instituciones internacionales? Los mapuches, cuyas chozas son una demostración de la austeridad y de la pobreza en la que les toca vivir despojados de todo como fueron. Es inadmisible, pero es la misma manera de atacarlos. Ya hubo 2 muertos, le digo a Manieto y a toda la gente de Clarín, 2 muertos. Lo arrastraron a la muerte a Santiago Maldonado y asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel con sus 21 años. Eso han hecho en la lucha que han inventado contra los mapuches, en la lucha que llevan a cabo para defender los territorios de los grandes capangas del Campo del Sur. ¿Qué más, Lautaro? Víctor Hugo, ahora veamos la respuesta a Sergio Berni anoche en el programa de Juana Morín por el ministro Aníbal Fernández en relación a lo que veíamos en el destacado anterior. No se puede ser tan irresponsable de enunciar o decir semejante cosa, porque puede ser los dolores o la generación de conflictos son mayores que otra cosa. No admito eso. No Ahora, el propio eso. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Pero eso es la discusión que estoy dando. Sergio es amigo mío, no puede hacer eso, no puede cometer. Nos conocemos, si tiene duda de alguna cosa me puede preguntar de lo que quiera. Yo tendría con mucho gusto satisfacción de darle alguna de los elementos que necesite para conocerlo. No puede decir eso. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de esta característica. Bueno, esa amistad va a quedar rota a partir de lo que les va a leer el doctor Darío Villarroel sobre la opinión de Berni con respecto a Aníbal Fernández, que dice, bueno, cada cual tiene los amigos que le gusta en la vida, que dice que es muy amigo de Berni y que está muy sorprendido de lo que está pasando. Vamos a ver si no queda todavía más sorprendido con lo que ahora lee el doctor Darío Villarroel. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Piñas que van y vienen, podría decirse. Sergio Berni tuiteó, como de costumbre, siempre tiene razón, querido compañero, @Fernández Aníbal. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia. Esto dice Sergio Berni. Decías muy bien vos que es una pelea que Berni busca por sí solo para posicionarse del lado de la derecha, aunque pertenece a un gobierno que está más del centro para la izquierda. Es una situación incómoda la de Sergio Berni, porque recordemos que hubo un programa de televisión donde se encontraron con Patricia Bullrich, este fue el programa de Fontevecchia, donde en un momento ella le dijo a él que cuando ella sea presidente, él sería su ministro de Seguridad. No se entiende mucho la presencia de Berni, pero Berni ahí está. Aunque a veces no lo veamos, Sergio Berni ahí está. Digo porque en la provincia la inseguridad es importante. Se debe haber entusiasmado entonces con lo que le dijo Patricia Bullrich. Debe haber dicho, no es mala idea ser ministro en un lugar en el que me siento más cómodo, porque es indudable que con el gobierno nacional nunca se ha sentido cómodo. Siempre fue una pregunta que nos hacíamos por los pasillos. ¿Por qué Kicillof mantiene semejante ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires? Tendrá sus explicaciones. Es probable que ciertas tareas que implican caminar por el barro de la vida necesiten de cierta gente como Berni. La cuestión es que la pregunta se formuló 1000 veces y Berni sigue siendo ministro. No ha conseguido que lo echen. Hizo cualquier cosa hace ya 2 años, casi desde el principio del gobierno, que muchos se preguntan por qué está tanto él, para qué se queda en un gobierno que evidentemente le desagrada y para qué lo sostiene. Un gobierno que está perfectamente en línea con el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires. Nunca se ha entendido. Es el paso más extraño de todo lo que ha hecho Axel Kicillof en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, algún día tenía que llegar a esta circunstancia en la cual sea insostenible antes de terminar el día de hoy, y me permito afirmarme en estas palabras, para que Berni deje de trabajar para el gobierno y se dé el gusto que le digan, así no podemos seguir, ¿qué le parece si presenta renuncia? Se me ocurre que no hay otra salida. No sé, Darío, si vos tenés algún camino, algún atajo para que pueda Berni continuar siendo funcionario de un gobierno en el que acusa de soberbia al presidente, al ministro de Seguridad de la Nación, de terroristas, a quienes son las víctimas de todo lo que históricamente les han robado, a quien se afilia completamente a la derecha y se permite ser ministro de un gobierno
que se pretende naturalmente a la izquierda en el espectro político. Y Víctor Hugo, tiene tufillo a traición esto, ¿no? Porque en el medio de un gobierno, con los problemas que hay, dentro de una campaña electoral, salir a hacer estas declaraciones por algo instalado por el Grupo Clarín, que se pone de espaldas con lo que dice el presidente, que de alguna manera genera ruido, presentando lo que vimos hace un ratito como el tema de indios en la Patagonia. Y quiero decir algo, indio es natural de la India, digo para la gente de Canal 13 y del Grupo Mañeto. Pero aparte de esto, quiero decir algo, vio que hace poquito aparecieron un montón de casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Qué llamativo que a un mes de las elecciones aparezcan 3 casos de inseguridad el mismo día, siendo el ministro de Inseguridad de la provincia, Sergio Berni. Los especuladores de siempre, en el sur, especulando con quedarse con los campos de los mapuches y tener la complicidad de la mafia de Clarín, pero también los especuladores de los precios, las empresas que han ganado miles de millones de pesos, pero que no quieren ganar un poco menos, es decir, Arcor, que ganó 5.000 millones, no se conforma con 2.500 millones para el segundo semestre de este año, quiere ganar lo mismo que ganó en el primer semestre, 3.700 millones de pesos. Dice, ¿por qué yo tengo que poner dinero de mi bolsillo para que coman los más pobres? Porque perdiste 1.700 millones en el 2019 con tu gobierno neoliberal, señor Pagani. Por eso, porque ya es cruel negarle a la gente el plato de comida, los que pueden comer en los restaurantes más caros del mundo, y que eso no sea el 0,8000% de lo que es su inmenso capital. Es una vergüenza. Tienen tanta, pero tanta avaricia. Se llevan tanto por delante desde el poder real que en realidad lo que les molesta a ellos como integrantes del poder real es que haya quienes les quieren corregir la plana, quienes les dicen, mirá, no podés remarcar los precios todos los días, no lo vas a hacer, no te lo vamos a permitir, y ellos no quieren que eso suceda. Por eso, la gente de Arcor, la gente de Molinos Río de la Plata, que perdieron mucho dinero con el gobierno de Macri porque la gente no tenía un centavo sin pandemia para comprar nada de esto, y perdieron dinero, ahora que lo ganan, por una cuestión ideológica, están en contra de un gobierno que le puso dinero en la gente, en el bolsillo a la gente, en los peores momentos de la pandemia que asoló al mundo entero, para que ellos pudieran seguir vendiendo estos productos, para que hicieran una diferencia que es un escándalo. Y sin embargo, no se quieren someter al pedido que se les hace en principio y luego a la decisión por ley de que los precios no evolucionen hasta el 7 de enero, por lo menos, para que la gente pueda pasar estos meses tan particulares de la mejor manera. Ahí están los productos que tienen que mantenerse con estos precios hasta el 7 de enero. Están muy atentos en el gobierno. Las autoridades recorren, muchos intendentes también lo hacen. Parecería que hay un cierto acatamiento. Ojalá que sea así y no como pretende desvergonzadamente Santilli, candidato desde su condición de hombre de la ciudad en la provincia de Buenos Aires. Yo lo veo mal el tema de la calle, lo veo mal para el gobierno, lo veo. Ahora, ¿y no te parece ya cansada, ¿no? Más grande. ¿No te parece en ningún caso valorable que el gobierno haya salido a tratar de limitar las ganancias de las grandes empresas alimenticias en un momento donde la inflación pega tan fuerte? ¿Vos hablas por el control de precios? Sí, en realidad es un congelamiento parcial de precios, sí. Me parece espantoso. Porque lo primero que tiene que hacer el gobierno, lo que no puede hacer el gobierno es decirle a uno lo que tienen que hacer y del otro lado es hacer todo lo contrario. O sea, del otro lado es emite sin parar, que es lo que genera inflación. Y por el otro lado obliga. Entonces, ¿cómo es esa discusión? Una cosa es buscar un acuerdo de precios, atrás con un plan económico de por detrás, con decisiones que vayan en el ordenamiento de la economía, y otra cosa es emitir descontroladamente y por el otro lado decirle al otro lo que tiene que hacer cuando vos no lo haces. Esa no es una forma de dar ejemplo. Ahora, no hay un plan económico, no hay una medida, no hay un camino. No hay un plan económico, hay que ser sinvergüenza, ¿eh? La palabra no es la más académica, pero hay que ser un personaje del tipo de Santilli. Hay que no tener nada de vergüenza.
Está hablando alguien que participa de un gobierno que hundió al país en cientos de miles de millones de dólares. Está hablando el representante de un gobierno que puso las tarifas 3000% más caras. Está hablando el integrante de un gobierno que le bajó la cortina a 25.000 pymes en el país, que deterioró el salario, que lo llevó del más alto de América Latina al más bajo. ¿De qué habla esta gente? ¿Cómo se puede llegar a ser tan miserable? Nada más que porque tienen el respaldo de los zampones mediáticos que de esto no dicen absolutamente nada, aunque sea una locura, que se animen a hablar de que no tiene ningún plan este gobierno, que tiene que hacerse cargo de una deuda y está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que atender que no se le caiga el trabajo a millones de personas y lo ha sostenido, que se ha permitido crecer en su industria mientras existe una pandemia que ha devastado al mundo, que va a terminar el año con el 8% de crecimiento. ¿Qué dicen? ¿Qué habla este Santilli? Ya no es que habla porque el aire es gratis, habla porque es un personaje siniestro, abusador de la posición dominante, de pleno servil que tiene con el establishment. De otra forma, ¿cómo se puede sostener intelectualmente, desde la mínima inteligencia, lo que dice este zaparrastroso intelectual? ¿Cómo se puede llegar a caer tan bajo, a decir bajezas de esta naturaleza, después de todo lo que le hicieron al país, de todo lo que le empobrecieron, y no solamente en lo económico, sino en lo moral, en lo ético, etcétera, acabando con los valores de la República? Darío. Lo dijo sin ponerse colorado el Colo, aunque era un reportaje en radio, pero lo que hay que decir que ellos tienen frases hechas. Digo ellos porque cada uno de los integrantes de Pro Cambiemos y candidatos, porque Santilli es candidato número 1 en la provincia, no lo olvide, es frases hechas como que no hay programa, que el gobierno tiene la culpa de la inflación, que tiene que resolver el tema del Fondo Monetario, como lo dijo Víctor Hugo, y en realidad son todos problemas devengados del gobierno de Macri y no citan nunca que acá hubo una pandemia. Hoy por hoy todavía hay muertes, bajas, pero hoy por hoy también hay casos y hay que estar atento con una variante Delta que puede venir o no por el trabajo del gobierno de Bovino. Y esto lamentablemente, Víctor Hugo, y se lo digo a usted, no se meritúa, no se tiene en cuenta, se ha dejado de lado. Prácticamente vamos a ir a las elecciones de noviembre como si acá en la Argentina no hubiese habido una pandemia y más de 115.000 muertos. Sí, Víctor Hugo, y más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver también un momento en que Santilli no pudo contestar una pregunta del periodista Ernesto Tenenbaum cuando le preguntó cómo medía él cuánto se emitía. Pero ahora, si les parece, vamos a ver a un periodista de un canal vecino en La Grilla oponiéndose por oponer al congelamiento y ahora lo van a ver por qué. Obviamente que los trabajadores y todos tenemos derecho a tomarnos un vino. El problema es que el vino subió 120% en el último año. Claro. El problema es que el vino subió 120% en el último año. Claro. Feletti, 120,6% según el INDEC. Bueno, es notable esto. Muy bien, esa es una defensa de Feletti como no había escuchado en ningún lado, porque el propósito claramente es defenderlo a Feletti. Si tendrá razón Feletti entonces que ante semejante suba impuesta por los que marcan los precios de los vinos se los congela. Parece muy bien lo que dice. En serio lo digo, lo del periodista. Sí, claro, el tema es que vos lo presentaste con una crítica, a mí me parece que es una defensa acendrada de Feletti. Sí, lo que dice sí, pero en la tonalidad, en el volumen, él está enojado con Feletti y no con los empresarios, cuando en realidad los que aumentan el precio del vino son los empresarios. Está enojado con Feletti, pero lo ayuda a Feletti. Es como haga algo, le está diciendo, haga algo. Aumentó el 120%. Sí. No, es fantástico, está bien congelado el precio. Es una buena defensa entonces. Víctor Hugo, tomamos un fragmento de Sobredosis de TV del día sábado para mostrar cómo Juntos por el Cambio, cuando está en campaña, se opone al congelamiento de precios, pero cuando es gobierno y no puede con las uvas, lo aplica. Que combate la inflación, lo combate con controles de precios. Vamos a mantener fijos los precios de 64 productos esenciales por al menos 6 meses. Juntos le vamos a ganar a la inflación. Después conseguimos que entre 16 empresas líderes de alimentos agregarle una canasta básica
básica de 60 alimentos prioritarios, arroz, fideos, aceite, harina, de todo. Por 6 meses no van a aumentar los precios. Precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente, el tema de una canasta? No hace falta, pero eso es una mentira que existe en poquitísimos casos. Y este anuncio, ¿no?, de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven, las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. Precio máximo, mínimo, sugerido, todo eso, los precios cuidados no son lo nuestro. ¿Por qué suben los precios? Primero creo que es un enfoque equivocado pensar que es un problema de los empresarios. Yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Digo, esta manera de salir de este problema lo hacemos entre todos. No, que es un enfoque equivocado pensar que es un problema de los empresarios. Los empresarios que están aumentando los precios carecen de decoro. De verdad. Esto que de María Eugenia Vidal, por ejemplo. 2018 iba a mandar al frente a los empresarios. No sé si finalmente lo hizo, pero estaba enojadísima con los empresarios porque también ellos, a un gobierno de tipo neoliberal que cree en el mercado, o dicen que creen en el mercado, aún a ellos los estaba complicando. Entonces querían ir contra los empresarios. Y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se fugó de la provincia quizás por estas cosas, se le ocurrió que tenía que ir contra los empresarios. Y ahora es la primera en poner el grito en el cielo junto a Larreta, Rodríguez Larreta, al que le entregamos para no duplicar comentarios lo mismo que dijimos de Santilli. Dicen que los empresarios no tienen nada que ver, pobrecitos los empresarios, ¿qué tienen que ver? Lo dice María Eugenia Vidal. Yo no sé cuántas evidencias hay que presentarle a cierta gente para que se den cuenta en manos de qué truanes desde el punto de vista ético estamos. Y como este es un material de sobredosis de TV del sábado, estuvo brillante, me lo vi de punta a punta, tranquilo. En mi casa, por suerte, había ido al teatro temprano, o sea que, pero porque lo quería ver. No sabía que estaban Ángela Lerena y Alejandro Berkovich. Qué bien que estuvieron. Qué bien. Muy elegante Berkovich, que dice, yo hablo todos los días de esto, no se la ve menos a mi esposa. Hablar de estos temas estuvo fantástico. Fue un gran programa con la negra que es impagable, la negra Bernasi, y con Di Natale. Ambos llevando a cabo un estupendo programa, con un gran homenaje, dicho sea de paso, a Charlie, como para que todo en la vida no sean estos personajes. Está muy bien. Tiene que matizar sobredosis, porque si no, te baleás en un rincón. Ganaron el rating del sábado, te digo para que sepas. Ganan siempre, creo. Ganan siempre. Sí. No, quería agregar nada más esto. Como bien lo estamos mostrando, y como acaba de decir mi compañero, ¿no lo ve la gente? Yo pregunto, ¿no ve que esta gente dijo cosas distintas a las que dice ahora, estando en una situación diferente? A ver, María Eugenia Vidal no hizo nada con los empresarios. Mauricio Macri, después que perdió las elecciones, habló de los precios máximos o precios sugeridos, usted lo vio, y después no hizo absolutamente nada. Entonces juegan a la política, porque no son de la política, son de la antipolítica, cuando le conviene, y después se deshacen. Porque la derecha en la Argentina, lamentablemente, es la antipolítica, no tiene orden, va de la mano de los medios de comunicación. Lo que le dicen, ellos hacen, y es muy peligroso para la Argentina que estos tipos tengan más poder, porque si ahora no tienen el poder del gobierno, imagínense si lo tuviesen, las cosas capaces que podrían hacer. Víctor Hugo, no a todos les gusta lo que está sucediendo en relación al congelamiento de precios. Veamos el siguiente destacado para seguir con el tema. Es un destacado de Infobae que dice: duro mensaje de las empresas de Estados Unidos sobre los precios congelados. Los empresarios de Estados Unidos están enojados. Dice, es una bomba de tiempo que hará eclosión. Eso es el poder real en acción total. Es decir, al poder real de acá se le suma el poder real internacional. Lo tienen muy bien controlado. Esto es una manera de vigilar el comportamiento de los países que ellos consideran que son el patio trasero. Esto es lo que piensa Estados Unidos de nosotros, y ese es el comportamiento que ellos tienen, y mucho peor todavía, el que tienen aquí muchísimos políticos y presidentes. De verdad que frente al poder de los Estados Unidos, yo me siento mucho menos proclive a criticar ese poder, y en cambio mucho más deseoso de criticar a los sometidos por su entrega. Lamentablemente se entregan en nombre de los pueblos, porque esto lo puede decir Estados Unidos,
porque sienten que son nuestros dueños, sienten que somos colonia, y nuestros medios de comunicación, en línea con ellos, cuya patria verdaderamente parece aquella, en vez de enojarse y decir, pero ¿cómo me viene Estados Unidos a marcar la cancha a mí sobre lo que tengo que hacer aquí? Nosotros le marcamos la cancha, ¿acaso? En todo lo que tienen estuvieron a punto de tener el peor default de la historia. ¿Salió el presidente de acá o la Cámara de Comercio de acá a decir algo? En absoluto, justamente, porque acá se siente que nosotros somos incapaces de decirles nada a ellos, mientras que ellos pueden marcarnos cada día cuál es el rumbo que debemos tomar. Recién lo veíamos en el informe de Sobredosis de TV a Mauricio Macri aplicando el congelamiento de precios con un spot, y ahora hace unos minutos desde el canal de Twitch dijo lo siguiente: el control de precios nunca ha funcionado, el problema es que la Argentina está llena de pesos, la gente le escapa a los pesos que vale cada vez menos. Bueno, habría que decirles que se remonten un poquitito en los Estados Unidos también a cuáles son las políticas económicas que aplicaron, exactamente casi las mismas que hubo hasta el 2015 en la República Argentina. Claramente, 1930, 1980, la mejor etapa de los Estados Unidos, la del crecimiento, la de aquello de el país de los sueños. Eso se hizo realidad del estado de bienestar. Lo hicieron con políticas que no eran las de ahora, como ha dicho el propio Biden. Lo vamos a ver en la columna luego. Biden diciendo qué vergüenza que le digan a la gente que la teoría del derrame puede funcionar. Bueno, las empresas de Estados Unidos criticaron el control de precios. Por favor, yo les voy a pedir a nosotros, por lo menos saquemos ese zócalo, porque no puede ser que nos manejen de esta manera. Especulación en las góndolas y en las urnas, eso sí me gusta, de eso sí tenemos bastante. Sí, hay mucho material, Víctor Hugo, que vamos a ver a continuación. Vamos a tomar contacto con nuestros móviles, vamos a darle un poco de aire al programa y lo vamos a hacer de la mejor manera con una de nuestras jóvenes, estupendas periodistas, Sofía Barruti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Nos encontramos aquí en Paraguay y Anchorena, ¿no? Donde tuvo foco la noticia de hoy cuando un taxi literalmente se prendió fuego y siguió andando, pero sin el automovilista, que tenemos que decir que está fuera de peligro, pero con ambas manos quemadas. Yo no quiero dejar pasar el tiempo sin presentarte a Gabriel Rey León, que está aquí con nosotros y es quien te va a contar detalles antes de irse a su casa y emprender el regreso después de este largo día, Gabriel, ¿no? Sí, así es. Bueno, la noticia fue más o menos lo que vos ya contaste. Venía un taxi circulando, el cual tuvo un desperfecto y tomó fuego la parte de su motor y tablero. El taxista intentó sofocarlo, lo que no pudo lograrlo. Y bueno, el vehículo siguió literalmente su recorrido debido a la pendiente de la calle y colisionó con un vehículo estacionado sobre la calle Paraguay. Producto del intenso fuego que se produjo por el incendio de ambos vehículos, se produjo el estallido del cilindro de GNC que tenía el vehículo taxi. ¿Sí? A partir de eso, bueno, los daños que se generaron alrededor de este lugar debido al producto de la onda expansiva del gas acumulado en el interior del cilindro. Que tenemos que hablar de daños materiales. Sí, solamente Gabriel. de daños materiales, no tenemos que lamentar ningún tipo de víctima. Como vos bien dijiste en primer momento, el único que salió afectado fue el conductor del taxi, quien en el intento de apagar su vehículo, bueno, se quemó ambas manos, pero Bien. está totalmente fuera de peligro. Y está acá el taxista en este está en el momento. lugar, sí, colaborando también con las tareas de investigación y con el personal policial presente. Ahí lo vemos, Víctor Hugo, que está con la policía. El señor no quiere hablar, por eso no... Claro, no. Y en este momento el personal de bomberos lo que está haciendo es restableciendo algunas condiciones de seguridad en el lugar, ya que gran cantidad de vidrios sí, fueron producto de caída luego del estallido. Bien, tenemos que hablar entonces de una desgracia con suerte, porque estamos en una zona donde hay una plaza, hay un colegio a metros de aquí, ¿no? Sí, así es. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún herido en la plaza. Así como se ven, hay gran cantidad de personas y de chicos jugando y no pasó a mayor. Muchísimas gracias, Gabriel Rey León. La lucha con el poder real es impresionante. La mafia de Clarín, que tiene Telecom, Cablevisión, la gente ni sabe todo lo que tienen, todo lo que se robaron durante el gobierno de Macri, por ejemplo. Ha ganado, yo calculo, tiene que ver conmigo, entre 50 y 60 mil millones de pesos ya
Cuando termine el año será esa cifra un poco más amplia todavía, nada más que cobrando tarifas por encima de la que el gobierno había autorizado. Fíjense ustedes qué poder. ¿A dónde tiene que ir el gobierno ahora? No, yo cuando leí esto no lo podía creer. Denunciaron ante la ONU, a Clarín, denunciaron ante la ONU el bloqueo judicial por decreto que declaró esenciales a las telecomunicaciones. Así hay que gobernar, tratando de ampararse en la ONU del poder real representado por estos medios mafiosos. Todo esto dicho por mi cuenta, lo quería decir en la presentación porque ahora va Gustavo López y no quiero que él quede implicado, por lo menos en lo que yo pienso de esta verdadera mafia. Pero hablemos de esta actitud de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recurriendo a la ONU. Primero, bienvenido, Gustavo López. Gracias. Usted sigue siendo vicepresidente de ENACOM porque tenía entendido que va como diputado. Hasta hoy. Mañana asumo de diputado nacional y el 11 de diciembre vuelvo al ENACOM porque tengo una licencia para asumir como diputado. Lo hace por Cerruti. Exactamente. Bien. Sí, sí. Estamos y en su último día en ENACOM, ¿qué me dice de esto? No, después vuelvo el 11 de diciembre. Sí, en su último día de este periodo. De este periodo. A ver, el decreto 690, para que los televidentes recuerden, lo dictó el presidente de la Nación y lo ratificó el Senado de la Nación en agosto del año pasado. Es decir, llevamos un año con un DNU que regulaba las telecomunicaciones. Esto es, podía fijar el precio y además establecía una prestación básica universal. Como declaraba a las telecomunicaciones por derecho humano básico un servicio público esencial, las empresas podían establecer el precio siempre y cuando fuera justo, equitativo, razonable y establecieran los aumentos por qué aumentaban, es decir, costos, inversión, tasa de ganancia. Si las empresas no demostraban costo, inversión, tasa de ganancia en un precio razonable, el Estado le decía, mire usted, quiere un 20, no lo justifica, le doy un 5. Así comenzó a partir del 1 de enero. Y salvo el grupo Telecom, que es Clarín, que aumentó un 20% en enero, todas las demás empresas, más o menos, se fueron adecuando y en marzo habían devuelto el dinero cobrado de más y teníamos autorizado un 15% de aumento. Pero Clarín no devolvió un centavo. No devolvió. En el mes de abril, Clarín consigue, es decir, el grupo Telecom, que la Sala 2, Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, le otorgue una medida cautelar. ¿Qué significa esto? Sin que el decreto esté cuestionado, es decir, el decreto está vigente, pero no se le aplica para el grupo Clarín. Y luego consiguieron lo mismo de esta misma sala, Telecentro y DirecTV. Claro, los demás fueron a pedir lo mismo, dijeron nosotros no somos los hijos de la pavota. Exactamente. Si se lo dan a Clarín, lo quiero yo también. Bueno, ¿qué implicancia tiene esto? Hay un decreto vigente que regula los precios, que establece una prestación básica universal para aquellos que no pueden pagar porque cobran menos de 2 salarios mínimos y la justicia dice no lo aplica. No lo aplica por 6 meses, ahora en octubre lo prorrogaron por 6 meses más. Quiere decir que desde abril del 2021 a abril del 2022, de acuerdo a este fallo, las empresas pueden cobrar lo que quieran porque la justicia, en lugar de atender a 55 millones de usuarios, que son las líneas telefónicas, lo que dice es, pueden cobrar lo que quieran. La justicia, palabra muy exagerada, sí, poder Gustavo, judicial. de Busto Fierro, que es un juez, un servil un hombre que a los 80 y pico de años, pero está allí fijo para hacer este tipo de daños. Le dio un fallo a una cable operadora que tiene creo que 500 clientes. Exacto, exactamente. Con eso se agarran los demás. Se agarra Clarín de eso. Y después vino un fallo de una cámara. De la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está judicialmente esto? Nosotros apelamos a la Cámara Federal de Córdoba, que todavía no resolvió, y fuimos en queja a la Corte. ¿Por qué en queja? Pero ir en queja a la Corte, bueno, Gustavo, presentamos un recurso extraordinario y la Cámara le impidió al Estado acceder por recurso extraordinario. Entonces, es grave. Cuando nosotros decimos que hay que avanzar con la reforma del Poder Judicial, es que un juicio no puede demorar 5 años, 6 años, y tampoco una Cámara puede resolver sin que exista otra parte, es decir, sin escuchar a la gente. Entonces, ¿por qué se recurre? La otra parte es el pueblo, ni más ni menos. Exactamente. La otra parte son los 4 ciudadanos. millones de usuarios robados por, en este caso, el grupo exactamente, Clarín. Todos los millones de ciudadanos que están en internet, en telefonía celular, en telefonía fija, son los que no son escuchados. Es decir,
el Estado dice, señores, vamos a regular el precio porque es un servicio esencial, porque no podemos... Pensemos lo siguiente, el Congreso modifica la ley laboral y dice, pueden trabajar desde su casa, 2,5 millones de argentinos trabajan desde su casa. Sí. Le dice a los estudiantes de todos los niveles, en el 2020, van a estudiar desde su casa. Le dice a los jubilados, tienen que pedir la receta por internet. Le dice a los médicos, tienen que atender por internet. ¿Puede el Estado decir, si esta herramienta es esencial porque hay que trabajar, estudiar o recetar por internet, el precio de usar la herramienta la fija solo la empresa? No, el Estado dice, si vos solo podés estudiar por internet, yo vengo, colaboro para que el precio sea justo, porque no tenés opción que sea estudiar por internet, o al que trabaja desde su casa. No es que la empresa le dice, bueno, yo te pago el servicio, no, trabajá desde tu casa y pagá la tarifa que sea. No, viene el Estado y dice, vamos a regular la tarifa. Viene la justicia y dice, no, la libero. Ahora, Gustavo, todo lo que decís vos está claro. Ahora, ¿pero qué dice la Cámara para suspender la aplicación del decreto? ¿Cómo voltea todo eso? No dice nada. No dice absolutamente nada respecto del usuario, claro. Y dice que como la empresa aduce que puede tener un perjuicio económico, mientras se resuelve la cuestión de fondo, suspendo la aplicación del decreto. Ni siquiera se tomó el trabajo la Cámara de ver los balances en la bolsa. Sí. En el primer trimestre del año 2021, el ingreso en dólares fue 96% superior al del 2020. Hay una cosa notable, no se preocupan tampoco de la desconfianza de la gente, que puede decir, bueno, en miles de millones de pesos en juego, finalmente no es tan difícil comprarse 2 o 3 jueces, con 2 alcanza en esas cámaras. Podrían pensar, no lo podemos hacer, porque van a decir tal cosa, y para que no lo digan, vamos a tratar de hacer justicia. Es una cosa... Bueno, ahora se va a la Relatoría de Derechos Humanos. ¿Por qué se va a la Relatoría de Derechos Humanos? Porque tiene la facultad... A la ONU. En realidad es la OEA, entiendo yo. Entiendo yo que es la OEA. Denunciaron ante la ONU, dice entonces, acá. Bueno, es la relatoría... Solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De la ONU, perdón, me equivoqué yo. La Relatoría de Derechos Humanos. ¿Por qué se va a la Relatoría de Derechos Humanos? Porque tiene facultad de analizar el caso. Sí, es la ONU, no es la OEA. Tiene la facultad de analizar el caso y recomendar al Estado argentino, el Estado son los 3 poderes, pero fundamentalmente al Poder Judicial, que libere la aplicación del 690, porque si se suspende el 690 afecta a tratados internacionales de derechos humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque en esos pactos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entonces, en esos 3 pactos, de Declaración Universal, el Pacto de Derechos Sociales y Económicos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ahí se establece el acceso a la libertad de expresión, a los medios. Entonces, si hay una traba económica, no hay acceso a los medios. Entonces, estamos esperando, bueno, el Estado argentino a través de la Defensoría se presenta, corrijo mi error, sí, a la ONU, a la Relatoría, para que le diga al Estado argentino, a la justicia, señores, dejen aplicar el DNU, porque si no ustedes están violando un derecho humano básico. Gustavo, como siempre, muchas gracias. Suerte como diputado desde hoy. Gracias. Darío. Vamos con el tema de Mauricio Macri, que se está preparando para ir a Dolores. ¿Se acuerda que era tan machito que se iba a quedar en el exterior, que no iba a volver? Después que volvía, pero que no iba a ir porque el juez era incompetente, porque en realidad él no tenía nada que ver con el tema del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Bueno, se prepara para ir el próximo jueves, pero no quiere ir solo. Está convocando a la gente que lo acompañe a una plaza en Dolores y además dicen que van a ir Patricia Bullrich, Cornejo, diputados que obviamente pertenecen a Pro Cambiemos, y hizo declaraciones Mauricio Macri. La verdad, yo estoy preocupado porque no sé si es un psicópata o un ignorante. No sé cuál será la diferencia, pero las cosas que dice Macri ante colegas, de buena fe en este caso me parece que le preguntaron, usted tiene que ir el jueves a declarar, y Macri salió con unas sandeces que me gustaría, si lo tenemos, escucharlo, porque habría que aclarar cada uno de los puntos que tiene y que dijo, ¿no?
Sí, arranquemos por las declaraciones del expresidente Mauricio Macri en relación a lo que decía Darío a la hora que fue consultado por el espionaje a familiares de Lara San Juan. ¿Se va a presentar el 28? Sí, el jueves que viene nos vemos. Sí, me acompañan los santiagueños, estaremos ahí a ver este juez que es manifiestamente incompetente, porque ni Lara San Juan se hundió en Dolores, nada tuvo que ver en Dolores, yo no trabajo en Dolores, los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores, y yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie, ni en esta causa ni en ninguna otra. Esto es una arbitrariedad, yo ni siquiera estaba en el expediente, de un juez que no solo no tiene facultades, no debería actuar en esta causa, porque ya se lo dijo Comodoro Pi, o sea, la capital, el juez de la capital le dijo, mándeme los expedientes, y no le hizo caso, sino que además en la citación ya prejuzga, dice que yo debo ser sancionado por cosas que nadie se entiende muy bien, ¿no? Porque la verdad que es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del presidente, que a cada lugar que va tiene que, naturalmente, saber con quién se va a reunir. Y yo ni me entero. Hay gente que evalúa, que cuida la seguridad, como acá, como en cualquier país del mundo, ¿no? No es algo tan complejo, ¿no? Esto le va a decir al juez Mauricio Macri el próximo jueves. Se va a reír mucho el juez, pobre. Asegúrese de salir e irse a su casa, porque la verdad es como tomarle el pelo, ¿no? Primero confunde la causa del hundimiento, no es Macri por la causa del hundimiento, que está en Caleta Olivia, y hay una jueza que se llama Marta Yáñez. Y ahí usted está sospechado, pero todavía no lo han citado. Esto es por espionaje. Yo no sé qué habla con su abogado Pablo Lanuse, porque a lo mejor entre un whisky o algo que toman, le va diciendo, vos tenés que decir esto, que la causa tiene que venir a Comodoro Pi. La verdad, la causa está en Dolores, porque todo el espionaje paraestatal del Estado, esta es la causa de Alejo Ramos Padilla, a la que Mauricio Macri le pidió juicio político por Carlos Stornelli, era para defenderlo. Además, pero todo lo demás, todo en la misma maniobra. Espionaje de las AMBA, que eran lugares que creó María Eugenia Vidal en la provincia para espiar, Víctor Hugo. No hay otra situación. Vos, Darío, hablabas recién de una convocatoria en defensa del expresidente, convocada por diferentes referentes de Juntos por el Cambio. Acá la tenemos, es un destacado del portal Infobae. Dice, a bancar a Mauricio, dirigentes y militantes preparan un acto en Dolores para apoyar a Macri cuando se presente a declarar. Será este jueves a las 11 en el marco de la causa por el presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino Lara San Juan. Y tenemos un destacado que nos vamos a basar para tomarlo como fuente, en este caso la política online. Dice, Macri contrata a 400 micros para que lo banquen en la indagatoria de Dolores. El ala dura del PRO copia a Cristina, dice en este caso la política online, y se movilizará el jueves para respaldar al expresidente en su declaración por espionaje ilegal. Ahora les voy a recordar una declaración de Mauricio Macri en uno de los actos cuando estaba contento porque no había colectivos. Estamos acá todos juntos. Y digo, ¿dónde están los colectivos? No los veo los colectivos. ¿Dónde están los colectivos? ¡Qué bárbaro! Vinieron todos solitos acá, todos solitos. ¿Qué personaje? Veremos el jueves finalmente si existen esos 400 colectivos. Es lo que tomamos recién de un destacado de la política online. Permítanme tomar contacto con Fernando Espinosa. Hay un plenario de gremios en La Matanza. Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo lo están pasando? Veo que está con Tolosa Paz y con Sergio Palazzo. Para ellos también nuestro saludo más cordial. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntenos, por favor. Sí, Víctor Hugo, buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Hoy un plenario de la CGT Matanza que recibe a nuestra querida compañera primera candidata a diputada Victoria Tolosa Paz y a nuestro querido compañero Sergio Palazzo acá en la capital industrial de la Argentina, La Matanza. Bueno, venimos a hablar con los delegados, con los trabajadores y a reflexionar juntos sobre lo que se va a decidir el 14 de noviembre. Una Argentina para unos pocos, una Argentina para los más ricos o una Argentina que defendemos nosotros para las mayorías populares, para la clase media y para los trabajadores. Intendente, ¿cómo le va? Una pregunta que tiene que ver con los precios y el control de precios y lo que dicen las empresas y la pelea que está dando el gobierno. ¿Cómo la está evaluando
y está muy bien, piensa usted, lo que está haciendo el gobierno, o habría que ser más profundo todavía? Nosotros estamos trabajando, acompañando, por supuesto, la decisión de nuestro presidente, que en definitiva es nada más ni nada menos que cuidar el bolsillo de las familias argentinas. Acá en La Matanza, ya desde el viernes pasado, te diría, se está generando esta supervisión y vemos que realmente da resultados, porque hay lugares donde estuve personalmente, donde por ejemplo encontrás el litro de leche a 50 pesos, cuando en otros lugares lo venden a 100 pesos. Encontrás cortes de carne como el asado a 390 pesos, cuando en otros lugares está a 600 pesos. Lo mismo pasa con los fideos, con el azúcar. Bueno, en definitiva, se está haciendo realidad la decisión de terminar con empresarios sin escrúpulos que aumentan y que por supuesto de esa forma generan que disminuya la posibilidad de compra de los trabajadores y de la clase media. Así que, Intendente, yo creo que hay que profundizar todo esto, más allá de, por supuesto, tener que generar, como lo quiere nuestro presidente, un acuerdo macro con todos los sectores, que es lo que necesita la Argentina. Terminar con la grieta. A los ricos, a las élites, a las aristocracias le conviene la grieta. A la mayoría de los argentinos vamos por los acuerdos. Con un gran acuerdo económico-social. Con un saludo para toda la gente de La Matanza, si me permite, Intendente, una pregunta, la misma para Victoria Tolosa Paz y Sergio Palazzo, es nuestra forma de saludarlos en el apuro de este momento. ¿Qué es lo que encontraron mutuamente en este plenario, Victoria? Víctor Hugo, muy buenas tardes, aquí con Fernando Espinosa, con Sergio Palazzo, dándole inicio al plenario, pero la agenda es la agenda productiva, la agenda industrial. Esta matanza industrial crece al calor de un gobierno nacional y provincial que sienta las bases de una estructura productiva, y esto va a ser parte del encuentro de hoy. Las y los trabajadores de esta matanza y de toda la provincia empiezan a sentir y a palpar qué vinimos a hacer. ¿Y qué venimos a hacer? A poner la Argentina productiva de pie, y muchos de los problemas que tiene la Argentina se van solucionando, pero siempre con un sendero y un camino que apuntar a la matriz productiva. Aquí no hay representantes del pueblo que tengamos en nuestra cabeza lo que nos propone la oposición política, ¿no? Quita de derechos laborales, una salida que es siempre la misma. La propia exgobernadora dijo más timba, más fuga, más deuda. Nosotros esas palabras son las que queremos dejar atrás con mucha responsabilidad, porque la verdad es que la Argentina sigue atravesando las consecuencias de una crisis económica brutal que nos dejaron quienes gobernaron hasta hace 2 años y cartón lleno a la pandemia, con lo cual el sentido de responsabilidad está muy presente en todos nosotros, pero el norte y el camino es el que le da el presidente de la Nación, la vicepresidenta y en este caso el gobernador Kicillof. Y Fernando Espinosa en La Matanza viene tomando decisiones desde hace 1 año y medio para poder obviamente sostener a las pymes, a los comercios, a las industrias de esta localidad como intendente, pero además dentro de un marco político con el gobernador y el presidente, ¿no? Un par de palabras de Sergio Palazzo por la lucha en función del precio del dólar. Sergio, ¿algún comentario al respecto? Bueno, forma parte la suba del precio del dólar de las tensiones propias que generan los sectores financieros y los espacios de poder en un proceso preelectoral con el objetivo de perjudicar las chances electorales del oficialismo. No es que no estemos acostumbrados, nos sigue molestando que tengan esta actitud, como la tienen con los precios de los alimentos, como la tienen cuando pretenden quitarle derecho a los trabajadores. Creo que claramente, y lo explicaba Fernando recién, se juegan 2 modelos, 2 Argentinas, la Argentina de la timba, la Argentina de la especulación, la de la quita de derecho, y como decía recién Victoria, la otra Argentina, la que con un Estado presente ha logrado en una pandemia cubrir la mayor parte de las necesidades del pueblo argentino, siendo que fue una situación mundial la que se vivió. 3 de las personas que con más facilidad se pueden expresar para una nota en la que optimistamente me dijeron aquí, en 1 minuto, aunque sea charlar con ellos para saludarlo, para tenerlo, 1 minuto era muy difícil y sin embargo lo han hecho posible. Les agradezco muchísimo. Fernando, un saludo para toda la gente de La Matanza, por favor. Gracias, Victoria, gracias, Sergio. Hacemos la pausa y enseguida estamos con ustedes con la columna.
La mentira del derrame. Cuando Jorge Alemán, notable pensador, al que siempre recurrimos, dice que uno de los grandes triunfos del capitalismo es haber tomado la subjetividad de la gente, arrasar con la mente de miles de millones de personas en la historia de la humanidad. Tiene razón, porque es un gran triunfo. ¿Cómo nos han hecho este cuento, este verso infame del derrame, la teoría del derrame, que consiste en que ellos van a hacer tanta, pero tanta fortuna como si nosotros pusiéramos agua en este recipiente y de pronto, como el agua se desborda, el dinero desbordaría y nosotros pondríamos las manos ahí para que nos caiga el dinero. Esa es la teoría del derrame. Eso le han dicho a la gente. Y en nombre de esto van a la teoría del mercado. Entonces, está muy bien que Arcor y Molinos Río de la Plata, etcétera, hagan mucho, pero mucho, mucho dinero. Porque en algún momento va a caer ese dinero en nuestras manos. Así que métanle para adelante. ¿Qué van a congelar precios? Tienen que ganar más dinero. ¿Qué hace el gobierno nacional con el pretexto de que la gente coma? ¿Qué importa que la gente coma? Que esperen. Van a comer un día, el día del derrame, que viene a ser más o menos el día del arquero. Es una cosa increíble lo que se animan a decirnos. Son simpáticos en el fondo, pero nosotros somos torpes porque hacemos como que le creemos o algo nos pasa. Porque de otra manera esto no podría prosperar, avanzar. Miren ustedes, hemos llegado a que el presidente de los Estados Unidos, el país rey del gran mercado, de las leyes del mercado, etcétera, diga, es mentira la teoría del derrame. Ellos lo están diciendo. Y aquí, mientras tanto, estamos discutiendo un modelo de país entre los que queremos que la gente esté incluida, que la gente coma, contra los que quieren que no, que las empresas que están hambreando al pueblo argentino sigan ganando más dinero, porque de ese dinero que ganan va a venir la bonanza para nosotros. Escuchen al presidente de los Estados Unidos. Look, the big tax cut of 2017. Remember, it was supposed to pay for itself. That was how it was sold. And generate vast economic growth. Instead, it added $2 trillion to the deficit. It was a huge windfall for corporate America and those at the very top. Instead of using the tax saving to raise wages and invest in research and development, it poured billions of dollars into the pockets of CEOs. In fact, the pay gap between CEOs and their workers is now among the largest in history. According to one study, CEOs make 320 times what the average worker in their corporation makes. It used to be below 100. The pandemic has only made things worse. 20 million Americans lost their job in the pandemic, working and middle-class Americans. At the same time, roughly 650 billionaires in America saw their net worth increase by more than $1 trillion in the same exact period. Let me say it again. 650 people increased their wealth by more than $1 trillion during this pandemic. And they're now worth more than $4 trillion. My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. Trickle down economics has never worked. And it's time to grow the economy from the bottom and the middle out. Nosotros nos vienen con el cuento todavía por acá. Miren lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Les voy a mostrar dos placas para redondear la idea que nos provoca que Biden diga lo que acabamos de escuchar, que seguramente para ustedes es muy sorprendente si no lo vio la otra vez que en esta columna lo estuvimos presentando. A ver esas placas que marcan la desigualdad espantosa del mundo, los ricos de Estados Unidos cada vez más ricos. Hagámoslo rápido porque los números no se pueden ni leer. En el 2009, Mark Zuckerberg tenía 2.000 millones de dólares, ahora tiene 117.000 millones en el 2021. En el 2009, Jeff Bezos tenía 6.800 millones, ahora tiene 192.000 millones. Otra placa y salimos de eso porque es tan insultante. Y acá pasa lo mismo, 40.000 millones tenía Bill Gates en 2009, 2021 132.000 millones. El salario mínimo era en el 2009 7.25 y en el 2021 7.25. La desesperación de los Estados Unidos es tal, porque no dan los números, estuvieron a punto de entrar en el default los Estados Unidos.
que tienen el ejército más poderoso y por lo tanto apuntándonos con el ejército al mundo entero, sacan de sus empresas transnacionales todo el dinero, se lo llevan a Estados Unidos. Y además consiguen que todos caigan en poner su dinero en los Estados Unidos. Imagínese usted, si el dinero, los cientos de miles de millones de dólares que están afuera estuvieran en la Argentina, ese dinero estaría trabajando aquí para nosotros, trabaja a favor de los Estados Unidos. Ellos son muy vivos, porque es con ese dinero que construyen su enorme felicidad. Pero, entre comillas quizás, felicidad. Mire lo que dice Nancy Pelosi ahora. No tienen más remedio que ir a un impuesto a los ricos, porque aún así no da. Los demócratas apuntan a gravar las ganancias latentes de los más ricos de los Estados Unidos, la que se calcula que van a tener. Aquí nosotros tenemos gente que se enoja, como dice García Linera, uno de los grandes cuadros políticos de nuestra América Latina, la igualdad, la idea de la igualdad. Al establishment lo enoja muchísimo. La lucha por la igualdad, que es un objetivo humano supremo, tiene un costo. Los que tenían los privilegios habrán de proteger lo suyo. Lección: las derechas son democráticas en tanto no afecte sustancialmente y estructuralmente sus privilegios, sus posesiones y sus feudos. Cuando sus feudos, sus privilegios de casta, de apellido, de propiedad se ponen en riesgo por la igualdad, no por la igualdad hacia abajo, sino por la igualdad hacia arriba. Y en ese momento se sacan el traje de demócratas y se desata el odio. Un hombre que en su momento estuvo en peligro también, cuando derrumbaron la democracia boliviana. Él, como Evo Morales, corrieron muchísimo riesgo y tuvieron que salir de su país. Para después volver triunfantes, es verdad, pero con toda la lucha que ahora Arce tiene que afrontar. Es tristísimo cómo la derecha predomina abiertamente en el mundo. Y mientras tanto, las fortunas argentinas, las grandes fortunas, están en los paraísos fiscales, 9 de cada 10. Mire este informe para ir saliendo de este tema tan doloroso. 9 de las 10 familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. Ahí tiene los nombres: Bulgeroni, Galperín, Roca, Pérez Compán, Remer, Simangol, Berten, Eurnequian y de Narváez integran el ranking de los patrimonios más grandes de 2020. Según la revista Forbes, recurrieron a paraísos fiscales. Bueno, esto que es permanente. Marco Del Pont dice que están investigando. Ojalá que tenga éxito. Vos decías, estamos investigando, sí estamos investigando, porque Argentina hace unos años tiene lo que justamente la OCDE, los países desarrollados están preocupados por esta erosión de las capacidades de los estados para recaudar impuestos de los sectores de mayor riqueza, y por lo tanto está esto que se llama intercambio de información. Es increíble lo de la teoría del derrame, dicho por Biden, dicho por cualquier persona que ponga un poco de sensatez en esto, pero dicho también con mucho coraje en la cara de Duhovne por el inolvidable Hugo Arana, fallecido en estos días. Debe estar cumpliéndose el primer año de la desaparición física de uno de nuestros grandes actores, pero es muy recordado también el papel que hizo en un programa de televisión en el cual estaba Duhovne, y él le dijo lo siguiente. Mira, nosotros tenemos nuestra propuesta económica. O sea, no son Esper, no son Kicillof, para decirlo torpemente. Perdón, a mí siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle: ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O espera que tire el resto de comida en el tacho de la basura, entonces comer. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputez profunda. De que alguien tiene que derramar para... ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios. Ni hablar. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? No lo veo, no entiendo nada, perdón, sí. No me meto pero ¿sabe cuál es? Una cosa técnica, porque no entiendo. Duhovne lo miraba con su mejor cara de Duhovne a Hugo Arana.
Inolvidable es esto y cuánta razón tiene. Ahora el presidente de los Estados Unidos también dice, nunca sirvió para nada, es cuento lo de la teoría del derrame, y acá estamos discutiendo en función de eso, con vistas a las elecciones. Quiero mostrarle 2 o 3 placas cortitas para que usted vaya llevando. El ranking de la evasión mundial por cantidad de beneficiarios con cuentas offshore. Primero Rusia, que cuando pasó del comunismo al capitalismo hizo ese desastre que vemos ahí. Segundo el Reino Unido, que es el gran pirata de la historia del mundo. Y tercero, la Argentina. En el ranking de empresas, Argentina está número 5 del mundo en esto de la evasión mundial. El derrame. Mire cuánto nos cuestan las offshore. 2.600 millones de dólares mensuales. Son unos 270.000 millones que hace un aporte de las grandes fortunas por año. Esto es así. Hay otra placa más. Lo que tenemos es Amado Vudú. Bueno, vamos a la placa última. Acá están los dólares que faltan. 400.000 millones en el exterior, 100.000 millones en el colchón. Billetes en el país. Amado Vudú, les decía, también habló de la teoría del derrame. Es mentira que la inversión genera derrame y entonces a las comunidades les va bien. No. El mercado interno genera bienestar, el bienestar sostiene el nivel de ingresos y esto lleva adelante un nivel de inversión productiva, no inversión en el casino de Macri, que lo que provoca es que eso sea sustentable y sostenible en el tiempo. Estamos cumpliendo años de aquella idea de Amado Vudú sobre las AFJP. Bien que lo ha pagado. Terrible lo que ha sucedido en toda esta historia. Pero por lo menos ahora está allí, pudiendo manifestarse de esta manera en libertad. Van der Broel también lo debe estar pasando muy bien con el hotel que le dieron entre Patricia Bullrich y el gobierno de Macri para que hablara en contra de Vudú y con esa única prueba lo pudieran poner preso. Las cosas que nos han pasado en estos años son sencillamente tremendas. Hablemos de la deuda, que es el elemento fundamental que hay que arreglar para la Argentina. Ha dicho cosas muy importantes ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por ejemplo, esta. Resulta ser que quien era director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional, por la silla de Estados Unidos, dijo públicamente que este había sido un préstamo, y además lo reconoció el anterior presidente en su libro, que este había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior. Y leo textual lo que dijo: fondo, ¿sí?, este préstamo, que después el gobierno de este país, Argentina, el gobierno anterior, manejó mal y por eso perdieron las elecciones. ¿Sí? O sea, el FMI financió la campaña de Macri. Ahora el pueblo argentino está pagando la campaña de Macri. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de refinanciarla en cuotas que sean más cómodas, que no impidan el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo. Dejemos el zócalo un poco más. La deuda M de Macri con el FMI, el gran mal argentino, aquello que está condicionando la vida de los argentinos, y ojalá que de todo lo que dijo ayer Martín Guzmán cumpla efectivamente, y le tenemos mucha fe que así tendrá que ser, porque él mismo se está comprometiendo cuando dice que el Fondo Monetario Internacional tiene la misma responsabilidad que el gobierno de Macri en el préstamo y que ahora hay que discutir, pero que lo hicieron por una cuestión geopolítica, para que Macri pudiera ganar las elecciones, porque a Trump se le antojaba, a los neoliberales de todo el mundo, que así tenía que ser, porque esos consideran que son el imperio, y acá lo que tenemos son los sátrapas que dejan en algunos lugares de presidentes neoliberales para que cumplan los designios del rey. Es una cosa muy perturbadora la que nos sucede. Melconian, a nombre del establishment, de todo lo que le interesa decir a Clarín, Nación, a los empresarios riquísimos del país, a los que viven de los bonos, a los buitres que alguna vez él integró el equipo, y todo eso salió a criticar a Guzmán. Eso es para una hinchada esto. Pero porque la gente pero vos entendés que yo cuando tenía 17 o 18 años, en una de esas me hablaron así, se equivocaron para toda la vida. Entonces, no le puede hablar así a los chicos, porque esto que el Fondo Monetario y la soberanía y toda esa milonga, o sea, ¿qué vino acá? ¿De revolucionario a los San Martín a salvarnos? Entonces, esto es imperdonable. Ahora, si le habla para la hinchada, y bueno, es la hinchada y ya está. Pero este muchacho mañana va a Washington a negociar ¿con quién? ¿Con qué cara? ¿Qué va con este video?
Entonces, se creerá que las noticias pero no todavía llegan. está que el que la puso, que el que la dejó, que se... Yo digo una cosa, si vos tenés tanta crítica con el que se fue y el que lo dejó, y vale para este gobierno, para el anterior y para el que va a venir, ¿para qué agarrás? ¿Para qué agarrás? Vos agarrás y llevas 2 años echándole la culpa al que se fue. ¿Para qué agarrás? Entonces no agarres, si está fenómeno en Colombia, ¿para qué venís? ¿Qué bandido? ¿Pero qué bandido? Boliche puro. Es un bandido simpático, pero un bandido. ¿Para qué agarró él el Banco Nación si tenían tantas críticas de la herencia que supuestamente les había dejado el gobierno kirchnerista? Y al año se tuvo que ir, dice él, porque quería robar tanto Macri del Banco Nación que no lo resistió y entonces, como les decía, que no lo echaron. ¿Cómo se permite decir lo que dice ahora de Martín Guzmán? Tomó porque pensaba que puede hacer cosas muy buenas, pero no está hablando del anterior y del anterior. Él quiere meter todo en la misma bolsa. Está hablando de la deuda cruel, delictiva del gobierno neoliberal de Macri que él integró. Pero qué bandido este señor Melconian. A mí que es simpático, pero son peligrosísimos. Él estuvo en los buitres, él estuvo cobrándole al país, él estuvo jugando siempre a favor de los buitres, del poder financiero. Sus clientes y sus negocios, ¿dónde lo tienen? Donde no está Guzmán. Guzmán está jugando otro partido. Guzmán está jugando por el pueblo, mal, bien, regular. Vamos a ver cómo le va. El tiempo lo dirá, pero no este instante y mucho menos el juicio de alguien que atorrantea a favor del establishment económico del país. No hay derecho. La verdad. Nos permitimos comparar a Melconian con Guzmán. No está bien. No está bien. Hay gente que es muy decente y no merece que se la ponga a la par a cualquiera de esas otras gentes que trabajan para sus intereses, para su conveniencia, para sus negocios, para sus clientes. El cliente, entre comillas, de Guzmán es el pueblo. El cliente de Melconian es todo el aparato financiero del país, que sabemos perfectamente qué es lo que le hace al país y al mundo entero. Qué bandidos que son. Mire, Claver, Mauricio Claver, creo que se llamaba, que era el asesor de Trump para América Latina, contó por qué el gobierno argentino quería tomar la deuda y por qué el Fondo Monetario Internacional traicionó hasta sus propios reglamentos dándole el préstamo. Hoy está, un asesor de Trump reveló por qué ayudaron al gobierno de Macri. El funcionario más importante explicó en un foro diplomático que la decisión geopolítica que ejecutó la Casa Blanca para facilitar los créditos stand-by y sostener el programa económico de Cambiemos antes de las elecciones era una decisión geopolítica. Vamos a escuchar por un instante, para hacer promedio, a Máximo Kirchner sobre estos temas de la deuda. ¿Alguien de ustedes vio el préstamo del Fondo Monetario Internacional en sus barrios, en sus universidades, en los hospitales o en las escuelas? Nada. Se esfumó, dilapidó plata prestada. Muchas veces nuestros sectores medios que trabajan en relación de dependencia o que son cuentapropistas o nuestros comerciantes piensan que el tema del Fondo Monetario Internacional y el pago que reclama no afecta a sus vidas. Piensa que solo afecta a la vida de los más humildes. Por ejemplo, cuando nuestras pymes necesitan importar insumos para poder producir, por ejemplo, maquinaria, necesitan esos dólares para poder pagar afuera los fierros que hay que traer para producir. Si se los lleva el Fondo Monetario Internacional, nuestras pymes no van a tener la heterogeneidad de crecimiento cuando crecen solo los que están más arriba y los de abajo nada. La Argentina ya lo vivió. Por eso es un tema central del Fondo Monetario Internacional. No se trata de chauvinismo nacionalista, se trata de racionalidad y pragmatismo económico, saber con qué recursos contás para saber cómo organizás tu propio país. Vamos a seguir con esto de hacer promedio. Escuchémoslo a Macri reconocer por qué la Argentina, su Argentina, de su gobierno, se pudo endeudar y por qué el gobierno norteamericano hizo que el Fondo Monetario Internacional le diera esa increíble cantidad de miles de millones de dólares. Aquí está el porqué. ¿Te arrepentís de haber ido en ese momento rápido al Fondo Monetario Internacional? No.
La verdad que no, porque esta locura de seguir endeudándonos, porque no se podía bajar el déficit. Enorme apoyo del mundo, apoyo político a esa Argentina que volvía, en búsqueda de normalización y ponerle un límite a la chavización latinoamericana, nos permitió acceder a un crédito. Recibir la ayuda más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Nunca el fondo en tan poco tiempo puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. El fondo es una decisión política. Los principales líderes del mundo decidieron apoyar a la Argentina en esta etapa de salir del populismo. Presos es poca cosa, directamente. Es el poder real. Allí estaba manifestándose en la casa central del poder real de la Argentina, el Grupo Clarín. ¿Quieres saber algo que hace a cuestiones que son inéditas para cualquier país? Solamente esto pasa en la Argentina, solo se consigue acá. Que una empresa como Clarín sea dueña de Telecom, de Cablevisión, etcétera, que gane miles de millones de pesos robados a su bolsillo, poniendo las tarifas que se le antoja por encima de lo que el gobierno, que es el poder político a nombre del pueblo, decida. Y que luego, cuando se recurre a la prudencia, a la generosidad o a la ley, ellos tengan todos los elementos que les permiten hacer cualquier cosa con el país. ¿Usted cree que hay otro país en el mundo que tenga que recurrir a la ONU para ver si la mafia de Clarín afloja con las tarifas que está cobrando? No, no es Francia, no hay Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Ghana. No existe en ningún país del mundo un gobierno que tenga que ir ante la ONU para decirle, mire, este señor, hablando de este mafioso que se queda con todo, está determinando que nosotros no podamos poner un reglamento que determina que los que estudian por Internet, los que cobran por Internet, los que trabajan a través de la Internet, en un tiempo de pandemia, en el que por otra parte le entregamos una clientela formidable, sostenida por los dineros del Estado, ahora no quiera respetar las tarifas que en relación de los costos, de las inversiones, etcétera, ellos pueden poner. Nosotros marcamos cuáles eran las tarifas, la pusieron el 15% arriba de esto y después, en junio, otro 10% más. El cálculo da tantos miles de millones como ya me voy a poner a trabajar en esto para decírselos mañana. Porque es brutal, tremendo. Hay que ir a la ONU para hablar de Clarín Mañeto. Esto es lo que está haciendo el gobierno argentino a través de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí está la información, confirmando que presentó ante la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos un pedido para que intervenga la ONU en la suspensión judicial del decreto que declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, una medida judicial impulsada por la empresa Telecom del Grupo Clarín por medio de una cautelar avalada por la bochornosa Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, sirviendo al interés de quienes dominan desde el poder real el país. Mire lo que la ONU ha dicho recientemente, y por eso está bien recurrir a la ONU sobre lo que es la desigualdad en el mundo. Lo podemos recordar brevemente porque este material ya lo compartimos en su momento con la gente. 3.9 billones de dólares creció la fortuna de los millonarios del mundo en 2020. 105 millones de personas se sumaron a la pobreza extrema, la que no come, en el año 2020. Mire usted lo que ahí tiene. 22 hombres, los más ricos del mundo, tienen la misma riqueza, tienen más riqueza en realidad que todas las mujeres de África sumadas. Y mientras tanto aquí tenemos que bancarnos tapas como estas de la mafia. Miren lo que hicieron hoy, mañana, pasado, ayer, con el dólar blue a precio récord. Guzmán busca tranquilizar a los mercados, más presión a los empresarios. Feletti amenaza con clausurar comercios. Qué bárbaro ese Feletti. El gobierno no planea enviar más gendarmes para frenar la violencia mapuche. Hablemos del dólar. Les va a responder el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Pero qué pasa hoy en la Argentina? Hoy la Argentina tiene superávit comercial.
Esta es otra cosa que no entra, si tuviéramos más tiempo estaríamos charlando de esto, ¿sí? Pero si hoy ven todo lo que ven en la comunicación pública, donde está todo, hay muchos diciendo se viene una devaluación. El año pasado decían lo mismo, ¿eh? Y dijimos no, y no pasó. Bueno, ahora decimos lo mismo, no, y no va a pasar. Todos los días tenemos un golpe blando por goteo. Golpe blando es aquel que no necesita de militares como en la vieja época. Ojalá que los militares se mantengan siglos en esa actitud que tienen ahora. Pero como esto es así, como si hubieran aprendido, aunque están los bolivianos para desmentirlo, con el golpe de Estado que impulsaron contra Evo Morales, se trata de golpes blandos. El que dieron contra Dilma, con todas las mentiras. El que se convierte en un golpe blando cuando no permiten que Lula fuera candidato porque estaba preso. Increíble. El departamento de María Eugenia Vidal, si se lo hubieran descubierto a Lula hubiera estado preso 1500 años, de acuerdo a la prisión que le dieron por algo en lo que no tenía nada que ver el presidente de Brasil. Así juega el poder real. Golpe blando, lo dijo también Victoria Tolosa Paz. La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre han tendido, por supuesto, a que haya una devaluación de nuestra moneda. Es lo que sueñan hacer de acá al 14 de noviembre, ¿no? Dar un timonazo nuevamente para poner obviamente más complicada la situación económica. Son, como se llaman en el mundo, los golpes blandos. Arruinar al gobierno tiene que ver con tensar y generar condiciones muy adversas para que la vida se le complique a más cantidad de personas y eso genera obviamente lo que están pensando, debilitar y hacer un golpe blando a nuestro gobierno en materia económica y en materia comunicacional y en cada una de las que puedan. Está claro que están dispuestos a todo. Ese es el plan. ¿Y por qué lo hacen? Yo le doy cualquier tema. Usted elija materia desabastecimiento. ¿Usted cree que el poder económico de Clarín y Nación quieren que haya desabastecimiento, sí o no? Para que el gobierno se perjudique y caiga. Usted piensa en el dólar. ¿Usted cree que ellos, que además manejan el mercado, el mayor comprador de dólares que yo conozca en circunstancias especiales en el país, es justamente el Grupo Clarín, Héctor Mañeto? ¿Usted cree que ellos quieren que el dólar se calme, se enfríe, o que el dólar se vaya para arriba y el país enloquezca? ¿Qué cree usted que quieren? Bueno, ¿cómo cree que actúan cada día frente a estos estímulos que ellos sienten de una manera muy distinta a millones y millones de personas que quieren aunque sea comer? En esa pelea estamos. Y en esa pelea ellos quieren devastar al gobierno y, si es posible, arrasar también con la democracia, para nunca más tener que afrontar gobiernos que tengan resortes que tienen que ver con los deseos del pueblo, con los deseos del trabajador. Mire lo que está pasando con el tema de precios. ¿Usted de quién cree que es hincha, por ejemplo, Clarín o La Nación? ¿Es hincha de que a Feletti le vaya bien? ¿O son partidarios de que a Feletti le vaya muy mal? ¿Que los precios queden así como están hasta enero o que los precios se disparen? ¿Qué cree que le conviene a ellos? ¿Y cómo cree que actúan en consecuencia? Hablando de los precios, a ver qué nos dice Feletti de lo que pasó en la jornada. Un cumplimiento bastante amplio, diríamos con 75% de los productos cumplidos en más del 60% de los comercios que relevaron, y todos los intendentes salieron a hacer control en el Gran Buenos Aires. El inicio del plan, que siempre requiere un periodo de adaptación, está siendo bueno. Vamos a ver una noticia destacada para ustedes sobre lo que son los monopolios. Asociaciones de consumidores respaldan el control de precios ante la especulación de grupos concentrados. Ahí está Osvaldo Bassano, un gran luchador. Hay que intervenir para evitar estas concentraciones, y detalló que Arcor concentra entre el 70 y el 80% de la producción de alimentos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie. Y mientras tanto ganan miles de millones de pesos. Lo curioso es que, en el caso de Arcor, de Molinos Río de la Plata, perdieron con Macri, pero ideológicamente están enrolados con eso porque no les gusta que Feletti, el gobierno, Alberto Fernández o quien sea, les ponga límites a su voracidad insaciable. Son hambreadores del pueblo argentino y no quieren de ninguna manera que les pongan algún tipo de control. Esa es la pelea, la de todos los días. Un gobierno a nombre del pueblo
y diarios y medios de comunicación a nombre de los intereses corporativos. Tal es la pelea. Ahora lo va a escuchar a Santilli, pero le pido que mientras lo escucha a Santilli usted piense que este hombre tuvo que ver con el gobierno que endeudó, con el gobierno que dejó 25.000 pymes con las cortinas bajas, con el gobierno que le sacó el salario más alto que tenían los trabajadores argentinos convirtiéndolo en el más bajo, con el gobierno que hasta le quitó la ayuda a decenas de miles de personas con discapacidad. El gobierno que tuvo hasta el 2019, hasta diciembre, es el que tenía entre sus representantes a esta persona. Ahora escúchelo y puede reír o llorar. ¿Vos hablas por el control de precios? Sí, en realidad es control un congelamiento parcial de precios, sí. Me pareció espantoso. Porque lo primero que tiene que hacer el gobierno, lo que no puede hacer el gobierno es decirle a uno lo que tienen que hacer y del otro lado es hacer todo lo contrario. O sea, del otro lado emite sin parar, que es lo que genera inflación. Eso generan con sus diarios la idea de que estas cosas ocurren solamente con un gobierno como este. Ellos lo hicieron. María Eugenia Vidal, ya lo hemos mostrado, estaba enloquecida con los empresarios en el 2018, porque también le complicaban su propio gobierno, aún siendo del mismo palo, porque la voracidad, las ganas de ganar siempre muchísimo más dinero que en cualquier parte del mundo, eso no se detiene, ni siquiera con un gobierno que ellos ideológicamente querían respaldar poniéndole muchísima plata para que ese gobierno llegara al poder. Mire usted lo que Lasso en Ecuador, gobierno neoliberal a ultranza, banquero por excelencia, hizo. Primero la noticia: he ordenado a las autoridades que protejan la economía familiar. He instruido a gobernadores e intendentes a que hagan cumplir, sin excepciones de ningún tipo, los precios oficiales del arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica. Escúchelo ahora directamente a Lasso hablar de la nafta, por ejemplo. Decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en $2.55 el galón y de igual manera el precio del diésel. He ordenado a todas las autoridades del gobierno nacional que protejan la economía familiar. Y mientras tanto, en la lucha, distraernos, por ejemplo, inventando enemigos. Ya lo hicieron, hace 4 años estaban con lo mismo. El RAM, lo mapuche, tenía un apoyo, no sé si de la reina, pero sí de Inglaterra. Tenía un apoyo del ejército irlandés. Y así sucesivamente. Todo el mundo le daban dólares y dólares y dólares. Ellos vivían en chozas y viven en chozas muy humildes porque se les ocurre, es una manera sofisticada de celebrar la cantidad brutal de dinero que les dan de todo el mundo para que hagan su revolución aquí. Los han inventado como enemigos, porque ellos quieren ocupar tierras que eran de ellos y que ahora son de Benetton, de Joe Louis, de qué sé yo. 1.000.000 de hectáreas Benetton, 600.000 el amigo de Macri, Joe Lewis o Luis, como usted quiera pronunciarlo, y tantos otros capangas del mundo. Y algunos amigos del poder local a los que les han dado inquilinatos de los campos. Usted dice, bueno, por 5 años no, por 90. Y están incumpliendo leyes como las que a partir de la Constitución de 1994 marcan los derechos de los mapuches, se los llevan todo por delante también con el poder central, real, que les hace programas como eso que presentó ayer el canal de Mañeto respecto a lo que es los indios al ataque. ¿Usted lo vio? ¿Apareció allí lo de los indios al ataque? Bueno, ahí está, el programa que hicieron anoche. Estamos en un conflicto armado. Indios al ataque son los nuevos terroristas. Incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina. Enrique Viale, abogado ambientalista, responde a esto. Nosotros hablamos de campaña antiindígena porque pasa siempre que se está por prorrogar una ley que es muy importante, que tiene que ver con la Constitución Nacional. Digo, los defensores de la Constitución, digo, y de la legalidad, tienen que saber que la Constitución tiene muchos artículos. No es solo el artículo, los artículos conservadores.
tiene en el artículo 75, inciso 17, se habla, la Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de sus tierras. En el año se sancionó la ley 26.160 que suspende los desalojos sobre esas tierras. Esa ley se va prorrogando cada 4 años porque nunca terminamos de reconocer dónde están esas tierras. Bueno, el 23 de noviembre próximo, es decir, que falta un mes exacto, un poco menos, vuelve a vencer. Vence y se acaba la prórroga esta de la suspensión de los desalojos. Hay como una especie de generar este consenso, ¿para qué? Para que no se vuelva a prorrogar. Porque ¿qué hay detrás de esto? Hay grandes negocios inmobiliarios enormes. Negocios naturalmente sostenidos por el poder mediático al servicio, o parte del poder real. Hablamos de ese poder. Mire a dónde se ha llegado. Cuando yo escuché, vi en Sobredosis este diálogo que me había perdido de Gustavo Silvestre y Pablo Dugan, no lo podía creer como una manera de decir que sé perfectamente de qué estaban hablando y que no puedo dejar de reflexionar que estamos muy pero muy mal ante ese poder real que se lleva todo por delante y es el que maneja a la oposición y a la política en la República Argentina. No me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros. Una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad. Facundo Manes dijo lo obvio. Lo básico. Lo básico, Tampoco lo que tiene se que jugó decir. mucho, dijo lo lógico. Se tiene nada que más. presentar editor de un diario importantísimo de la capital federal, llama a uno de los asesores de Facundo Manes y le dice: ¿cómo Facundo Manes sale a criticar a Macri? Tiene que criticar, escuchá lo que dice, tiene que criticar al juez Baba. Qué bárbaro. Que no es novedad, ¿eh? Si te contara ¿Son los que manejan la campaña entonces? Y son los que manejan la campaña. ¿Clarín le maneja la campaña Juntos por el Cambio? Y está clarísimo. Así son las cosas, ¿eh? Y ellos saben perfectamente que esta información es certera. La están diciendo con plena convicción mis compañeros Pablo Dugan y Gustavo Silvestre. Es tremendo lo que sucede. Como también lo es el hecho de que la DAIA, ahora vamos a hablarlo con el doctor Darío Villarruel, yo le doy un pequeño adelanto, se haya presentado otra vez por el memorándum con Irán. La cúpula de la DAIA, que en los considerandos reconoce que las alertas rojas nunca se cayeron, que hasta tiene el tupé de preguntarse cómo nunca lo trajeron a Robert Noble. ¿Lo tenemos? Vamos a mirar esa locura en la que está metida la DAIA, que no sabe cómo salir. La AMIA se apartó, hay otros sectores de la colectividad judía, ni hablar de llamamiento argentino judío. Jamás se dijo que las alertas rojas no estaban vigentes. Se dijo que se hizo todo para que Interpol pudiera modificar unilateralmente el estatus de las alertas, pero no lo hicieron. No lo hicieron, no ocurrió. Entonces es una vergüenza lo que nuevamente, yo no sé, a veces las minorías buscan aceptación de lo que ellos ven que es el poder. ¿Será esto lo que impulsa la cúpula de la DAIA? Lo que aquí interesa, dice, es que el hecho, escuchá esto, Darío, y vamos a charlarlo ahora, es que el hecho de que las alertas rojas se encuentren vigentes no es novedoso ni prueba nueva que haga innecesario en forma evidente el juicio conforme los términos del requerimiento judío. La prueba nueva fue que Borinsky y Hornos estaban detrás de esta historia impulsándola. Esa es la prueba nueva. Ni siquiera esa. Era que estaban impulsándola en acuerdo con Mauricio Macri, al que visitaban en Olivos y en la Casa Rosada permanentemente. Es muy triste, pero es el poder. Lo dejo reflexionando sobre lo que sucede en el pedido que se le hace a la ONU. A eso hay que recurrir desde la Argentina para ver si se puede ejecutar el reglamento, el DNU, que permite que los servicios de telecomunicaciones sean un servicio básico, un servicio esencial, como lo dice aquí Gustavo López. Hay un decreto vigente que regula los precios, que establece una prestación básica universal para aquellos que no pueden pagar porque cobran menos de 2 salarios mínimos, y la justicia dice no lo aplica. No lo aplica por 6 meses, ahora en octubre lo prorrogaron por 6 meses más. Quiere decir que desde abril del 2021 a abril del 2022, de acuerdo a este fallo, las empresas pueden cobrar lo que quieran porque la justicia, en lugar de atender a
55 millones de usuarios, que son las líneas telefónicas, lo que dice es, pueden cobrar lo que quieran. Ni siquiera se tomó el trabajo, la Cámara, de ver los balances en la bolsa. Sí. En el primer trimestre del año 2021, el ingreso en dólares fue 96% superior al del 2020. Es que nada les alcanza, porque se trata también dinero más poder, poder que les permite ganar más dinero, es una rueda permanente de la que somos víctimas constantes. Me voy a ir a la mesa con algo muy grato mientras hago el recorrido. El doctor Adrián Paenza hablando de la doctora Alicia Dickenstein, una formidable matemática que acaba de recibir un gran premio internacional, el L'Oréal, y que ahora está en su fotografía en todos los aeropuertos importantes del mundo como una representación de la mujer en la ciencia, algo formidable. Le pedimos al doctor Paenza que hiciera un comentario de alguien que es una amiga íntima de Adrián Paenza. Juntos han crecido en sabiduría y en generosidad hacia la Argentina. Conozco a Alicia desde hace casi 50 años. Fue alumna mía en complementos de álgebra y topología en el año 1975. No sabía yo en ese momento que tenía como alumna a una de las personas que se transformaría en la mejor matemática argentina de la historia. Alicia, con persistencia, con trabajo, con continuidad, con ganas de entender, con una sonrisa en la boca. La primera mujer que fue elegida directora del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Primera vez que hubo una persona del hemisferio sur, una mujer elegida por sus pares como vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional. Un gran orgullo, una mujer que dejaba a su marido, Raúl Gómez, con sus hijos, porque tiene hijos y nietos, y ella viajaba 1 mes, 2 meses afuera para prepararse, para mejorar y para enseñarle a otros. Hoy el reconocimiento lo tienen millones de personas que pasan y ven de pronto en los aeropuertos más importantes del mundo la cara, la figura de una persona que es nuestra, Alicia Dickenstein. Gracias al doctor Adrián Paenza que nos hizo esta grabación hace un ratito nada más y seguramente lo hizo con mucho gusto y con mucha emoción. Estamos hablando de una alumna de él, pero que además al cabo de los años es una de sus más entrañables amigas. ¿Ustedes se imaginan esa mujer con todo el sacrificio que ha hecho en su vida, con todo lo que sabe, saberse como una figura, qué sé yo, de las grandes estrellas que colocan en los grandes aeropuertos para que cuando uno va caminando sepa el valor que tiene esa mujer, el valor que tiene la ciencia en la vida de la humanidad? Doctor Villarruel, te dejé una pelota picando ahí, ¿eh? Sí, una pelota que está pinchada, pero que le quieren dar vida otra vez la gente de la DAIA. Hubo un debate la semana pasada para ver si apelaban o no. Mire, cuando hay un debate para apelar es que la cosa no está bien, porque uno cuando pierde inmediatamente quiere apelar. Bueno, acá querían el show del juicio, que no se va a hacer, porque el TOF 8 dijo claramente que acá hubo inexistencia de delito. En los fundamentos, lo dijo Víctor Hugo, está claro que las tarjetas rojas nunca se levantaron y que ese era el motivo para encubrir teóricamente a los que tenían que declarar en aquel memorándum que nunca obviamente fue firmado por las autoridades de Irán. ¿Qué pasa? Querían el show con Cristina Fernández en el banquillo, un juicio que va a durar, si se hace, 2 años, con 300 testigos, con tapas de Clarín, La Nación, con declaración de diputados y senadores, exfuncionarios, familiares de víctimas del atentado, que no tiene nada que ver con este hecho de la denuncia de Alberto Nisman, que era por un encubrimiento que ya fue rechazado por todas las instancias. Y la verdad que yo le quiero explicar a usted que me está mirando que la justicia no es un espectáculo. La justicia resuelve hechos y aplica el derecho. Cuando no hay delito, no se puede inventar un juicio oral porque los medios presionan y quieren un espectáculo. Lamentablemente yo no me imaginé nunca que en la Argentina íbamos a pasar un momento, aunque lo adelanté en un libro que escribí hace varios años, llamaba Injusticia Mediática. Algún día yo dije que en un fallo de un tribunal iban a decir, bueno, la verdad no hay elementos para llevar esto a juicio, pero como Clarín dice y La Nación dice, consideramos nosotros que hay que hacer el juicio oral. Ojalá que esto nunca pase en la Argentina, pero estamos en el borde, ¿eh? Ahora interviene la Sala 1 de la Cámara de Casación
Ana María Figueroa, Diego Barrotaveña, Daniel Petrone. Habrá una audiencia, creo que hasta el año que viene no habrá novedades, pero lo único que puede pasar acá es que se ratifique el fallo del Tribunal Oral, porque no hubo delito y todos deben quedar sobreseídos, como ya lo dijo, no la justicia, el Poder Judicial. ¿Cuándo sentirá la cúpula de la DAIA en qué bochorno se metieron el día que por una intencionalidad política y por servilismo a ese poder central, a ese poder real, actuaron de una manera antijurídica, mentirosa, faltando totalmente a la verdad y con algo que no tiene manera de sostenerse, como acaba de decir el doctor Darío Villarruel? Hay que hacer una pausa y enseguida volvemos. La hora en sus últimos minutos, ya viene Gustavo Silvestre, ahora Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, el sábado en el CCK se vivió una fiesta inolvidable porque estuvo Charly García tocando 5 temas para festejar su cumpleaños número 70 y curiosamente les quería mostrar esta tapa del día siguiente de Clarín que tiene esta pregunta: ¿debe seguir cantando Charly García? Se le pregunta esto Clarín en la tapa, una tapa muy antipopular, y lo vemos también en su portal con el siguiente destacado en relación a lo que veníamos viendo. Opinión: si Charly García no puede cantar como antes, ¿por qué se sigue subiendo a un escenario? Se preguntan en Clarín. Bueno, el periodista Jorge Rial contestó irónicamente desde su cuenta de Twitter con el siguiente tweet. Jorge Rial, acá citando la tapa, sí, siguiente pregunta, dice Jorge Rial, como diciendo, ¿qué están preguntando? Bueno, Fito Páez lo homenajeó a Charly García en el Colón. Previamente estuvo con Charly en el CCK. Charly García no fue al Colón, sí estuvo Fito Páez tocando todos temas de Charly García. Y en un momento cuando estaba tocando Confesiones de Invierno, hay una parte de la letra que dice, y la radio nos confunde a todos. Bueno, fíjense la letra que le agregó Fito Páez o cómo modificó la letra para hacer una aclaración en el Colón. Y la radio nos confunde a todos no, a todos no, sin dinero la pasar mal. Y la radio nos confunde a todos, decía Fito Páez. Bueno, a todos no. Bueno, sabemos de qué estaba hablando Fito Páez. Y para cerrar, un pedacito de lo que fue Charly García en el CCK. La próxima pregunta que se hace Clarín es, ¿Fito puede seguir subiendo a los escenarios a cantar? Porque se me ocurre que lo de Charly, por ahí, son tan malos, son tan mafiosos, a lo mejor exagero, esta es muy sobre la marcha, pero Charly cantó en el CCK y no cantó en el Colón. Por ahí la mafia le pega por eso, porque la verdad, ¿qué necesidad tenés de hacerle daño a una persona tan entrañable, tan querida, que ha hecho tanto bien a este? Claro, Charly se hacía preguntas musicales en la misma época que Clarín ya mentía, qué sé yo, en términos de los tiempos de la dictadura, ¿no? Clarín se podría preguntar, ¿está permitido que Fito Páez modifique una letra de Charly García? Podría haber sido la pregunta, Víctor Hugo. Bueno, un pedacito de lo que se vivió en el CCK, nuestro productor compañero Charly Montes Onganía dijo, el cumpleaños de Charly y el regalo te lo hace él. Me había tildado en ese amor de la gente, vieron cómo la gente acompañaba, no se hacían esa pregunta insidiosa. Sé que entre los presentes allí, entre los brazos y los festejos y todo lo demás, estaba Gustavo Silvestre, que en 1 minuto y medio va a estar haciendo su minuto 1, nuestro buque insignia, como solemos decir. La última, la del estribo, Darío. Qué terrible pasar de Charly al correo, pero la noticia tiene que ver con Mauricio Macri, que ahora se pide la extensión de la quiebra al grupo Sogma y al grupo Siderco. ¿Por qué? Porque en realidad el correo es una caja vacía, no tiene plata. Tiene que pagar 6.000 millones de pesos, hizo una oferta de 1.000, no alcanza, y entonces, ¿qué hizo Carlos Zanini, procurador del Tesoro? Obviamente pidió a la jueza de la quiebra, mire, esta gente no tiene plata, es insolvente, no va a poder pagar, entonces extienda a los dueños de 2 empresas, como Sogma y Sideco, que sí tienen plata y eran los controladores del correo y se van a tener que hacer cargo para que el Estado pueda cobrar todo lo que el correo nunca pagó.
Para cerrar, ayer Facundo Manes estuvo en La Carniza y le volvieron a preguntar sobre las declaraciones en relación a la ausencia de Mauricio Macri en Dolores para declarar y dijo lo siguiente. Durante años nos pasamos pidiéndole a la oposición que se presente y bueno, y la ejemplaridad es algo que nosotros tenemos que valorar. Mandela estuvo casi 28 años preso injustamente, así que podemos ir a presentarnos que la causa sea injusta, aunque el juez sea polémico, y después recusar desde ahí qué es lo que va a hacer el expresidente, me parece bien. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Escuché bien? Comparó a Mandela, no con Macri, sino con el tema de que tiene que presentarse a la justicia. Bueno, podemos entender que sí, que es una comparación. ¿Quién es el que estaba ahí? Manes. Lo que dijo Facundo Manes es que Mandela estuvo preso injustamente y lo que dice es que Mauricio Macri se tiene que presentar aunque la causa sea injusta y aunque el juez sea polémico. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.